Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de teología sistemática. Más bien es de teología propia. Vamos a darle continuidad a nuestro temario que llevamos. Ya la clase pasada platicamos un poco acerca de la revelación de Dios, la revelación natural, cómo Dios se revela a todos los seres humanos. Vimos que es una revelación general. Todos los seres humanos tenemos esa oportunidad de conocer a Dios y nos dimos cuenta de cómo estos argumentos de la existencia de Dios, pues no son suficientes para conocer al Dios de la Biblia. Nos dan una idea de quién es Dios, nos dan una idea de cómo, de sus atributos, pero es una idea todavía incompleta. Para que nosotros podamos conocer a Dios, es necesario que Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros no podemos llegar al conocimiento de Dios si Dios no se nos revela. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, vamos a continuar con nuestras clases y hoy vamos a ver. Listo, Leo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Leo. Bienvenido, brother. Entonces, estábamos hablando, vamos a Hola, ¿no, sí o no? Sí, Javi. Hola, hola. Pensé que estaba abierto el micrófono, perdón. No, no te preocupes, brother. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Javi. Gracias por aceptarme. No, gracias por esperarme un poquito. Es que todavía no le sé muy bien al Zoom y me costó un poquito de trabajo agarrarlo, pero ya estamos aquí, Leo. Estoy recordando un poco acerca de la revelación general y hoy vamos a platicar un poco acerca de la revelación específica de Dios, de cómo Dios se manifiesta a nosotros, de cómo Dios se da a conocer al mundo. Y una de las principales formas la única forma en la que Dios, el Dios de la Biblia, se muestra al hombre es a través de la Biblia, ¿no? A través de la misma Biblia. Dios decidió que a través de la Biblia el hombre lo conociera, ¿no? Para muchas personas eso es algo pues completamente fuera de quicio, ¿no? Decir que cómo es posible que Dios haya escrito un libro y te lo haya dejado si está escrito por hombres, pero si recuerdan, ustedes están tomando la clase de apologética, una de las principales, y también en teología sistemática, uno de los principales pilares de la teología es siempre respaldar la Biblia. Dios existe, sí, y cómo lo conocemos a través de la Biblia. La Biblia es suficiente, la Biblia es fuente de confianza, es una fuente en la cual no podemos dudar. Eso estudia mucho la teología sistemática, la bibliología, y también estudia mucho lo que es la apologética. Bienvenida, Débora. Si estás por ahí, amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que ya se fue. Ha de haber tenido algún problema. Entonces, continuemos y vamos a abrir, si ustedes tienen la posibilidad de abrirlo, vamos a abrir el libro de Wayne, de Teología Sistemática de Wayne, en la página 340 y vamos a estudiar el capítulo 11. Este capítulo habla ya de como tal, los atributos de Dios. Dice, el carácter de Dios, atributos incomunicables. ¿De qué manera Dios es diferente a nosotros? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo vamos a hablar un poco acerca de los atributos? Vamos a hablar un poco de qué son los atributos. Vamos a hablar qué es el carácter de Dios. El carácter de Dios lo podemos definir o lo dividen por atributos. Entonces, de esta forma es como los teólogos han decidido o se han puesto de acuerdo para que nosotros, como estudiantes de la Biblia, estudiantes de teología, podamos entender el carácter de Dios. ¿Y cómo entendemos el carácter de Dios? A través de sus atributos. Y estos atributos, cómo se clasifican y cómo se subdividen. Yo sé que muchos de ustedes, déjenme admito a Debbie. Listo, yo sé que muchos de ustedes ya tienen una idea acerca de esto y solo vamos a repasar un poco la explicación y la base bíblica. ¿Qué son los atributos de Dios? Introducción al estudio del carácter de Dios. ¿Cómo se clasifican los atributos? Para esto es la base de la teología sistemática. Acuérdense que la teología sistemática es cómo organizamos todas las doctrinas
y cómo organizamos todo referente a Dios para que nosotros podamos estudiarlo. Es un mundo estudiar a Dios, es un mundo estudiar la Biblia, pero para efectos prácticos y efectos didácticos vamos a tomar un pedacito y lo vamos a desglosar y lo vamos a estudiar. En este caso vamos a dividir los atributos de Dios, vamos a dividir el carácter de Dios y cómo se dividen por atributos. Y cuando se trata de hablar acerca de los atributos de Dios, nos damos cuenta que no es una cosa sencilla hacerlo, porque son muchísimos atributos. Acuérdense, uno de los atributos principales de Dios es la eternidad. Entonces, la Biblia no enseña todo acerca de Dios. Esto es una realidad que no nos debe de asustar, porque la Biblia realmente es un libro sobrenatural, pero no muestra todo lo de Dios, sino nos muestra solamente lo que nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos de alguna manera saber del carácter de Dios. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna aportación? Entonces, ¿cómo podemos catalogar los atributos de Dios? Esto no es algo sencillo ni es algo como para, ¿cómo se puede decir? Ni para entretenernos. Es de suma importancia dividirlos de una manera correcta. No es algo trivial, no es algo porque así les plació. ¿Por qué es tan importante tener una clasificación correcta de los atributos de Dios? ¿Alguien sabe esta respuesta? ¿Por qué necesitamos, o ustedes por qué se imaginan que es importante separarlos? ¿Por qué no los estudiamos así revueltos? ¿O por qué es necesario que tengamos esta observación de separarlos? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque si nosotros los consideramos en global, es posible que lleguemos a darle más énfasis a algunos atributos que a otros o omitirlos. Hay muchas doctrinas, muchas iglesias y muchos maestros que se enfocan en un solo atributo y no toman en cuenta el otro. Vamos a poner, esta es bien clásica, yo sé que ustedes se la saben, hay algunos maestros o hay algunos pastores, hay algunos predicadores que dan mucho énfasis en que Dios es amor. Apenas estaba viendo un video de YouTube donde dice, predicadora o cristiana liberal huye cuando un cristiano, no me acuerdo cómo decía, fundamentalista o algo así, le dice que hay que arrepentirse, ¿no? Entonces, porque los atributos de Dios de justicia y el atributo de Dios de, de amor, como que muchos no creen que no pueden congeniar, que no es posible que un Dios tan amoroso, un Dios tan amor, porque Dios, esta chica citaba la cita de que Dios es amor, ¿no? Entonces ella decía, es que Dios es amor, yo no puedo creer que Dios vaya a condenar a todo el mundo por su forma de ser, por su forma de vivir. Y el otro le decía, es que toda la Biblia realmente habla de que existe una necesidad de arrepentimiento, existe una necesidad de que el hombre cambie su forma de vivir. Y le decía, entonces, ¿qué Juan el Bautista, cuando predicaba arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca, era un intolerante? Y ella ya no sabía qué responder. Entonces, es importante que nosotros aprendamos correctamente la división y darle a todo, porque Dios al mismo tiempo que es santo, al mismo tiempo es amor, al mismo tiempo que es justo, al mismo tiempo es misericordioso. Entonces tenemos que tener cuidado de que no hagamos un énfasis en alguno y que no presentemos los demás de una manera apropiada. Existen varios, varios métodos para clasificar los atributos de Dios y comúnmente lo que se usan o tradicionalmente los teólogos lo han dividido en dos grandes grupos, que es lo que los teólogos llaman comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios, mis hermanos, es decir, son todos aquellos atributos que se pueden comunicar a otros. O sea, son atributos que nosotros tenemos, que podemos llegar a tener como seres humanos, como creación de Dios, son atributos que nosotros podemos manifestar, ¿no? Y los otros, que son los atributos incomunicables, son los que podemos tener sí los llegamos a tener como seres humanos, como creación de Dios,
pero una micronésima parte, o sea, realmente no los poseemos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? El libro, para que nos quede un poquito más claro, nos pone ejemplos y nos comienza a decir, ejemplo, los atributos incomunicables. Un ejemplo de un atributo incomunicable es la eternidad. Ustedes saben que yo no soy eterno, que ustedes no son eternos, que tarde que nacimos, entonces tenemos un comienzo. Antes de que mis hijos existieran o que yo mismo existiera, pues no había memoria de mí, ni se sabía que yo iba a existir, ni que ustedes iban a existir. Pero Dios no tiene principio y no tiene fin, esa es la eternidad, tiende al infinito. Entonces no existe un comienzo y no existe un final. Es algo que está y es algo que para nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. La eternidad es algo que sale de nuestro cerebro, que sale de nuestro pensamiento, que no podemos llegar a entender, porque para nosotros el ciclo de la vida es inicia, se desarrolla y se muere. Ese es el ciclo de la vida del ser humano. Nace, crece, se reproduce y se muere. Ese es inevitablemente el destino de cada uno de nosotros. Todos nacimos. Entonces, la eternidad es un atributo que nosotros no poseemos de Dios, ¿verdad o mentira? ¿No? Otro atributo que puede ser incomunicable es la inmutabilidad. Dios no cambia. Inmutable es algo que igual va de la mano de la eternidad, es algo que no cambia. Dios es siempre Dios. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios, Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Leo, es el mismo Dios de Debbie, es el mismo Dios de Javi, es el mismo Dios de Irving. Esa parte de la inmutabilidad de Dios es algo que nosotros no tenemos, porque yo antes era un bebé, ahora soy un adulto, y tal vez, más bien, y después voy a proceder a ser viejo. Entonces, mi vida va a ir cambiando. Buenos días, Irving, ¿cómo estás, bro? Saludos, mi hermano. Hola, buenos días, bien, gracias, aquí estamos presentes. Excelente, mi hermano, un gusto en saludarte, bro. Estamos platicando un poco acerca de entramos un poco, voy a recapitular rápidamente para que tengas idea. Estamos en el capítulo 11 del libro de Teología Sistemática del Dr. Wayne. Estamos platicando acerca del carácter de Dios y hablamos acerca de que para entender el carácter de Dios, la Biblia lo vamos a estudiar en forma de atributos. Y estábamos hablando de qué manera estos atributos se pueden dividir, y estábamos platicando que la manera clásica o la manera tradicional en cual los teólogos siempre, históricamente lo han hecho, es a través de los atributos incomunicables y comunicables, y estábamos viendo el ejemplo de los atributos incomunicables, y comenzamos hablando acerca de la eternidad, y ahora estamos hablando acerca de la inmutabilidad. Dios no cambia, pero nosotros sí. Nosotros estamos en constante, es más, el mundo sigue cambiando. Hay cosas que permanecen, pero el mundo sigue cambiando. Otro atributo que es diferente a nosotros, que nosotros no poseemos en su totalidad, es la omnipresencia. Yo no puedo estar, aunque ahorita estamos a través del internet platicando, pero yo no puedo estar al mismo tiempo en Xalitla o en Cuernavaca o en Veracruz o en la iglesia o en mi casa. Cada quien tenemos el atributo de estar en un solo lugar, a diferencia de Dios, que tiene el atributo de la omnipresencia. Dios está tan en Veracruz como en Xalitla, como en Cuernavaca, como en el universo, como en la luna, en todos lados Dios está. Entonces, es parte de ese atributo que nosotros no compartimos, ¿no? Y también es la parte de los atributos incomunicables es difícil de entender para el hombre natural. Acuérdense acerca de la revelación de Dios. Dios se revela a nosotros de una manera natural, que es lo que ya platicamos, que es lo que todo el mundo conoce, y de una manera específica. Las personas que Dios no se les ha revelado de manera específica a través de la regeneración, a través del evangelio y a través de la palabra de Dios. Estos atributos no lo pueden entender, no pueden comprender cómo es posible que nosotros creamos, aseguremos y estemos firmemente seguros de que Dios está en Xalitla, que está aquí, que está en el universo, que es eterno, que Dios es inmutable,
que Dios está en todas partes y nosotros solo estemos en un solo lugar, esa idea de ese Dios para las personas que solo han recibido la revelación natural y que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, es una locura. Es una locura. Y es difícil de comprender. Vamos a platicar un poco, también el libro nos da ejemplos de atributos comunicables y comienza con el ejemplo del amor. Dios es amor y nosotros también podemos sentir amor. Nosotros también podemos llegar a amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a nuestros enemigos, como Dios es más, Dios nos lo exige, ¿no? Dios nos exige que amemos a nuestros amigos. Hay gente que toma estos mandatos como que Jesús es un gran pensador, que es un gran peleador por los derechos humanos, un gran peleador por, por la justicia, y entonces ellos mismos toman estos atributos porque lo pueden hacer, ellos pueden amar a sus enemigos hasta cierto punto, a diferencia de un cristiano que puede amar, pues porque tiene el Espíritu Santo y tiene ese atributo se le comunica a los cristianos, obviamente más, ¿no? Pues es un fruto del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, pero no está limitado a los cristianos, porque también el hombre, en general, el hombre natural, por ser creación de Dios y ser hecho, la corona de la creación de Dios es el hombre, y él puede llegar a experimentar el amor. Nosotros también podemos amar. El conocimiento de Dios, perdón, el conocimiento es otro atributo comunicable. Dios tiene ese conocimiento y nosotros también podemos llegar a tener conocimiento totalmente limitado. Acuérdense que no es el mismo conocimiento que Dios tiene al conocimiento que nosotros llegamos a tener. Ya lo hemos visto en Primera de Corintios, ¿no? Que lo más insignificante del hombre es lo más fuerte de Dios, ¿no? Lo más, por decirlo de cierta forma, porque Dios no es débil, ¿no? Lo más sencillo del pensamiento de Dios es ningún ser humano lo puede llegar a entender. Entonces, ese conocimiento se puede llegar a transmitir. Nosotros ahorita estamos platicando acerca de los atributos de Dios, estamos platicando acerca de la Biblia, ustedes están preparándose en un instituto bíblico y están conociendo a Dios, y este conocimiento que Dios les está permitiendo tener es parte de ese atributo comunicable que tenemos nosotros. Otro atributo que nos pone aquí de ejemplo es la misericordia. Dios es misericordioso y nosotros también tenemos ese atributo de tener misericordia de algunas personas. Esta clasificación de atributos en dos categorías principales es útil y la mayoría de las personas en un sentido inicial saben cuáles. O sea, es una separación o es una división en la cual no nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Cuando ya son cosas que tú como ser humano no puedes hacer, pues obviamente ya estás hablando de los atributos incomunicables. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, hermano, todo bien, gracias. Hola, Todo David. bien, gracias. Perfecto. Entonces, para nosotros tiene sentido decir eso, ¿no? Que Dios es, podemos sentir, Dios es amor y nosotros podemos sentir amor, pero también es lógico entender que Dios es omnipresente, pero nosotros no podemos llegar a tener esa omnipresencia. Ahora, otra cosa que nos dice aquí el libro es que los incomunicables es hasta cierto punto, porque sí hay atributos que nosotros llegamos a entender. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la eternidad. Dios es eterno, ¿cierto? Dios es un atributo que está clasificado en los atributos incomunicables. Aquí el libro nos dice, podemos imitar el amor de Dios y tener en parte ese atributo hasta cierto punto, pero nunca seremos infinitamente amorosos con Dios. Y lo mismo sucede con los atributos. Dice, pero ninguno de estos atributos es completamente comunicable. Es mejor decir que los atributos comunicables son los que él comparte más con nosotros. ¿Esta es la definición o no? ¿Me escuchan? Es que me marcó que tenía la conexión inestable.
una partecita no se este quedó quieto. Ok, pero ya estoy, ¿verdad? Otra vez de reconectado. Sí, ya. Le estaba diciendo que el libro define los atributos comunicables. Esto es importante que ustedes lo tengan para que lo puedan eh, comprender y tenerlo a la mano siempre que hablemos de esto. Dice, los atributos comunicables son los que Dios comparte más con nosotros, ¿ok? Ahora, los atributos incomunicables, el libro los define como son atributos que compartimos menos con Dios, ¿ok? Esto no quiere decir que nosotros lleguemos a ser dioses. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Dice, Dios es inmutable en tanto que nosotros cambiamos, pero no cambiamos completamente porque hay algunos aspectos de nosotros que permanecen sin cambio. Nuestra identidad, nuestra individualidad, muchos de nuestros rasgos. Esto parece un poco filosófico, pero simplemente es para definir lo que es incomunicable. Nosotros sí cambiamos, pero no cambiamos de todo. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo seres vivos, hay muchas cosas que permanecen en nosotros. Entonces, aunque en un menor grado o muy pocos, somos inmutables. Entonces, un atributo incomunicable de Dios es la inmutabilidad. Dios lo comparte menos con nosotros. No llegamos al nivel de Dios, como ninguno de los atributos llegamos a ser semejantes a Dios en ese aspecto, pero lo tenemos también, ¿no? Otra, Dios es eterno. La eternidad es parte fundamental de Dios, es parte de su carácter, es parte de su forma, de su esencia. Nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. Nosotros, era lo que yo les decía, nosotros, depende del tiempo, vamos envejeciendo y vamos creciendo, pero nosotros tenemos cierto reflejo de eternidad de nuestras vidas, porque acuérdense que nosotros al recibir a Cristo recibimos la vida eterna. Hay eternidad en nosotros viviremos eternamente. A lo mejor este cuerpo no, pero nuestra alma vivirá eternamente. Es lo que promete el Evangelio, ¿no? Entonces, por cierto, aunque sea un poco, tenemos esa parte de la eternidad de Dios, porque Él nos las dio, Él nos la otorga. No que nosotros nunca hayamos tenido un comienzo, pero sí tenemos parte de la vida eterna. Perdón. ¿Alguna duda? No, hermano, todo bien. Muchas gracias, David. Entonces, sigamos adelante. Vamos a usar, dice aquí, dice el libro, usaremos estas dos características de los atributos, dándonos cuenta que a la vez que no son clasificaciones enteramente precisas y que en realidad hay muchos traslapos entre ellas. O sea, las vamos a usar por efectos didácticos como efectos de enseñanza, pero como ya lo vimos, no quiere decir que no vamos a tener parte de esos atributos. Y después comienza dentro del mismo tema, el carácter de Dios, platicamos, platicamos acerca de cómo tiene Dios atributos y hay algo importante que es los nombres de Dios. Cómo la Biblia nombra a Dios, ¿no? Parte de cómo Dios ha permitido que nosotros entendemos Dios se ha revelado a nosotros es a través de la Biblia y la Biblia cómo nombra a Dios. Es importante que nosotros cuando una persona, esta es una analogía que cuando estudiamos lo que es hermenéutica, es común que te la hagan. Si yo le escribo una carta a mi esposa, yo no le voy a poner, más bien, le puedo poner, eres la peor esposa del mundo, haces esto, o le puedo poner, eres la mejor esposa del mundo, y tú puedes ir escribiendo todo lo que es tu percepción de tu esposa. Entonces, imagínense que Dios eso mismo hizo. Escribió una carta, que es la Biblia, y él trató de explicar cómo es él, para que nosotros lo podamos conocer.
Entonces, Dios mismo puso una descripción de su carácter en la Biblia, y eso es lo que, lo que los nombres que la Biblia habla acerca de Dios nos ha sido dejada, es la parte de la revelación específica que Dios tiene que Dios nos ha dado, ¿ok? Entonces, los nombres de Dios en la Biblia, el nombre de una persona es una descripción de su carácter. Esto yo sé que ustedes también lo saben. Cuando hablamos acerca de una persona, es generalmente lo buscamos en la etimología de qué significa ese nombre. Es importante que nosotros también, ya como cristianos, sepamos que cuando tú eh, estás estudiando y vas viendo un nombre, Labán, vas viendo un nombre, Jesús, ¿qué significa? Emanuel, ¿qué significa? ¿Qué significa Josué? ¿Qué significa? Todos esos nombres no están puestos aleatoriamente o por casualidad. Tienen un significado y nos dan luz cuando nosotros vamos estudiando la Biblia. ¿Sale? De igual manera, los nombres en la Biblia dan varias descripciones del carácter de Dios, así como lo hacen cuando habla acerca de un personaje bíblico, también lo hace referente a Dios, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algún nombre de Dios que venga ahí en la Biblia, que les llame la atención? ¿Ninguno? Elohim. Elohim. Ese es esos se conocen con, esos los viene descrito perfectamente en el libro de MacArthur. Ese viene en la página 208, 200 más, déjenme ver, ahorita se los encuentro rápido. Son aquí está, en la página 204, los nombres de Dios, y son diferentes compuestos. Por ejemplo, Él y sus compuestos, que es uno de los que tú nos dijiste, Él o Jim. Hay otro que es Jehová o Yahweh y sus compuestos, Jehová de los ejércitos, Jehová, Rafa, Jehová. Entonces, todos esos son parte de su, déjenme los encuentro, parte de la descripción. Ahorita no vamos a especificar mucho de esto, pero lo pueden ustedes ver en el libro de MacArthur, de Teología Sistemática de John MacArthur, en la página 204. Ahí viene perfectamente descrito todos los nombres y hay muchísimas referencias bíblicas acerca de estos nombres. Son compuestos El, Ohim, El, entonces el Shaddai, ¿no? Entonces hay diferentes nombres compuestos con Él, que es Dios, y también nombres compuestos con Jehová. Hay otro que es el nombre de Adonai, y cuando dice Señor o dice Dios, dice Adonai, y hay diferentes nombres de parte de Dios, pero hay otros, déjenme los encuentro, aquí estamos. Entonces, los nombres de la Biblia, los nombres que la Biblia usa acerca de Dios son importantes. Vamos a por ejemplo, leer Mateo 6:9. ¿Quién me ayuda a buscarlo? Yo lo voy a buscar aquí, pero quiero que alguien me ayude a leerlo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Sí, Mateo 6:9. La parte B, Debbie, por favor. Después de la coma. Santificado sea tu nombre. Así es. Este pequeño énfasis está hablando acerca de cómo debemos de orar, ¿no? Y cómo dice, santificado sea tu nombre como parte del Padre Nuestro. Esto nos está diciendo, ¿qué quiere decir santificado sea tu nombre? Tu nombre sea santo. O sea, es importante que nosotros entendamos que el nombre de Dios es santo. Y todos los nombres que vienen en la Biblia son santos y son importantes
para que nosotros lo podamos estudiar. Estamos pidiendo en oración, cuando estamos hablando del Padre Nuestro, estamos pidiendo en oración que las personas hablen de Dios de manera que le honren y que reflejen correctamente su carácter. Es común que cuando una persona dice algo del nombre de otra persona, vamos a suponer, Debbie es una chismosa. Ahí estoy haciendo una calumnia hacia Debbie. Estoy diciendo un atributo que ella no lo es. Entonces, cuando nosotros decimos de Dios, Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios de diferente forma, estamos hablando mal del nombre de Dios. Estamos hablando mal de lo que realmente es Dios. Entonces, cuando se habla acerca de santificado sea tu nombre, es dale un uso correcto a lo que Dios está diciendo. Es importante, es como lo que veíamos la vez pasada, que la revelación general no, no permite que nosotros tengamos una revelación específica o no, sin la revelación específica no podemos tener un entendimiento completo del Dios de la Biblia, que honre y que refleje correctamente su carácter. Entonces, a través de los nombres que vienen en la Biblia, nosotros podemos entender parte del carácter y de los atributos que Dios tiene. Entonces, estos nombres lo que hacen es reflejar realmente lo que Dios es, ¿no? Y vienen muchos nombres bien raros que ahorita los vamos a platicar, que aparentemente nosotros, o sea, vamos a, vamos a avanzar poquito. También otro mandamiento que dice, honra el nombre de Dios, por consiguiente, cuando nosotros honramos el nombre de Dios, estamos honrando a Dios mismo, ¿no? En Éxodo 27, parte de los 10 mandamientos es esto, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligereza. Hay una advertencia para que nosotros podamos ya la revelación está dada en la Biblia y nosotros tenemos que tener esa dedicación y ese estudio de saber realmente quién es ese Dios y cuál es el nombre de Dios. No lo podemos tomar a la ligereza. Para empezar, es un mandato de Éxodo 27. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligereza. Es un mandamiento de que no debemos deshonrar la reputación de Dios ni por palabras de que hablen de Él de una manera necia o equivocada, ni por acciones que no reflejen su verdadero carácter. Es de suma importancia que nosotros aprendamos bien cuáles son los atributos de Dios y cuál es el nombre que la Biblia habla acerca de Dios, demostrando su carácter. Dice que la Biblia da muchos nombres individuales de Dios y cada uno de ellos refleja un aspecto verdadero de su carácter. Otra vez, como los atributos, no podemos decir que Jehová es Jehová de los ejércitos sin decir que Jehová es mi sanador o que Jehová es mi pastor, ¿no? Son los atributos de Yahweh con el complemento, ¿no? Jehová es mi pastor, Jehová es mi sanador, Jehová es mi estandarte, Jehová es Jehová de los ejércitos. Todos estos son parte del atributo de Dios, pero no pueden tomarse independientemente. O sea, no podemos darle más énfasis a uno que a otro, porque Dios no puede dejar de ser nuestro sanador, de ser nuestro proveedor, de ser nuestro pastor, por tomar otro atributo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. La Biblia da muchos nombres individuales y cada uno de ellos refleja correctamente parte de su carácter. Y hay un libro que aquí viene, que es se llama La Doctrina de Dios, de Hernan Van Babink, que nos cita el libro y nos habla acerca dice que da una lista grande de las descripciones de Dios tomadas de la creación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la Biblia describe a Dios comparándolo con alguna de la creación? Vamos a ver el ejemplo de Isaías 31:4. Isaías 31:4 compara a Dios con un león. ¿Esto quiere decir que Dios es un león? No. Esto quiere decir que la Biblia nos explica que es una analogía o es metafóricamente hablando que Dios es como un león. Deuteronomio 32:11, como que lo compara, como un águila. Entonces, Dios es un águila
Dios es la Biblia, es más, la Biblia nos dice que no podemos adorar a las criaturas antes que al Creador, ni darle honor a las águilas. No podemos decir que Dios es un águila y poner un águila y ponerle un altar a las águilas y adorar a las águilas, como muchas culturas o como muchas religiones adoran a los animales, ¿no? Dice en Isaías 53:7, lo compara a Dios con un cordero. Dios no es un cordero. ¿Es pecado comer barbacoa o comer un cordero? No, no es pecado. Pero entonces, ¿por qué la Biblia lo compara como cordero? Dios lo compara, es más, hasta como una gallina. Mateo 23:37 lo compara a Dios con una gallina. Parece algo que a nosotros nos saca de nuestro contexto y de pensar. También la Biblia lo compara a Dios con el sol. Salmo 84:11, con el lucero de la mañana, Apocalipsis 22:16. Todas estas descripciones de Dios son tomadas de la creación. También lo compara como la luz. La luz es una creación de Dios. ¿Y Dios es luz? Sí es luz. Salmo 27:1. Como una antorcha, Apocalipsis 21:23. Como un fuego, Hebreos 12:29. Como una fuente, Salmos 36:9. Una roca, un escondedero, una torre, una polilla. O sea, Salmo 39:11. Vamos a leer ese de la polilla. Salmo 39:11. Déjenme lo encuentro. Y es algo que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Alguno ya lo tiene? Sí, ¿Me puedes ayudarlo a leer, Debbie? Salmos 39:11 dice así. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo lo del hombre, ¿no? Sí, sí. Como que no lo compara muy bien ahí, pero aquí la Biblia nos dice, ¿no? Cómo deshace como la polilla. Entonces, cómo Dios es comparado o es uno de sus atributos es que deshace las cosas o el hombre como la polilla, como una sombra. Ese sí es más conocido, Salmo 91:1. Sí se lo saben de memoria, ¿no? Para no errarle lo voy a leer. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, un atributo de Dios es ser sombra. Acuérdense que todos estos son de forma metafórica. Realmente Dios no es una sombra, pero de la misma forma en que uno se protege del sol a través de la sombra, pues nos protegemos de las cosas a través de Dios, ¿no? Un escudo, Salmo 84:11, un templo y así por el estilo, cosas por el estilo, la Biblia hace referencia. ¿Cuál es el fin de que la Biblia compare a Dios con todas las cosas creadas? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Por qué la Biblia lo compara con cosas como una antorcha? ¿Por qué la Biblia lo compara a Dios con una sombra y cosas por el estilo? Adelante, Que Debbie. son cosas que nosotros hemos, hemos palpado, hemos convivido, sabemos, conocemos esas cosas y la Biblia toma estas cosas o estas figuras para que nosotros podamos comprender un poco las características o el atributo de Dios, porque sin duda, como decía hace ratito, nuestra capacidad es muy limitada y no podemos conocer al 100% cómo es Dios en sus atributos. Sin embargo, estas cosas o estos ejemplos nos hacen entender un poquito más de lo que ya nosotros conocemos o hemos experimentado. Por ejemplo, la sombra. Sabemos que en cualquier momento, en cualquier dificultad, podemos atajarnos o podemos cubrirnos o podemos estar seguros en las manos de Dios, que Él nos va a proteger de cualquier situación difícil en la cual estamos pasando. Perfecto, Debbie, así mero. Exactamente. ¿Se acuérdense, por ejemplo, cuando Jesús predicaba? ¿Cómo predicaba Jesús? Con cosas que ellos conocían,
¿no? ¿A qué comparar el reino de los cielos? Como una mujer que perdió esto, como un sembrador que salió a sembrar, como un pastor de ovejas que perdió su oveja, entonces Jesús predicaba con cosas que la gente podía entender porque en ese momento lo estaba viviendo, ¿no? O sea, conforme a su cultura. A lo mejor hay cosas que para nosotros ya no es tan cotidiano como nosotros que vivimos en ciudad. No es lo mismo platicar acerca de un sembrador que sale a sembrar, pero a lo mejor personas que viven en el campo es algo común y ellos tienen ese tipo de lenguaje o ese tipo de experiencias. Entonces, otra vez regresando a la hermenéutica, cuando nosotros estudiamos la Biblia es importante que nosotros entendamos cuál es el contexto en el cual está escrito y cuál es la audiencia original para la cual está escrita, cuál era su cultura. Sigamos. Entonces, hay muchas formas que dentro del carácter de Dios, en sus nombres, como Dios en la Biblia, a través de la Biblia, Él se revela a nosotros. Y sigue la lista. Hay otros que dice, por ejemplo, dice que bueno, aquí el libro nos dice que la lista es muy extensa, pero que aquí solo se reproduce una parte. Por ejemplo, dice que Dios se le conoce como el novio. Isaías 61:10. Recordemos otra vez que estamos hablando acerca de la cultura oriental, de la cultura hebrea, de cómo era un novio para ellos. El profeta Isaías lo llama como el novio, o lo llama como el esposo, también Isaías 54:5. Deuteronomio lo llama un padre. Isaías 33:22 lo llama rey y lo llama juez, lo llaman guerrero. Éxodo 15:3. Todos estos nombres que la Biblia va hablando o va mostrando, yo creo que es importante que ustedes, bueno, que todos, poco a poco vayamos desglosando y vayamos viendo esto. Esto leo, viene en su libro, la página 344 de Teología Sistemática de Wayne. Vienen desglosados, como dice aquí, no viene la lista completa de los libros, de los nombres, pero son parte de cómo Dios lo representa como un guerrero, como un pastor, como un constructor, como un arquitecto, como un médico. Dice, y todavía, además de todas estas, porque estos son como se puede decir, como oficios, ¿no? Un guerrero, un pastor, un rey, un juez, un constructor, un arquitecto, un padre, un esposo, un novio, pero además de eso también lo habla acerca en términos de acciones humanas, como conocer, como recordar. Por ejemplo, recordar es Génesis 8:1, que dice, y Dios se acordó, y Dios pensó. Entonces, Dios se acuerda. Es una forma de cómo habla acerca de Dios, ¿no? Y Dios vio. Dios, o sea, parece también hasta una incongruencia, ¿no? Porque Dios conoce todo. Entonces, cuando dice, y Dios vio que el hombre que su creación era buena, Dios ya sabía que era buena, pero es una forma en que la Biblia nos habla para que nosotros podamos entender que Dios está observando, aunque Dios ya lo sabe, ¿no? Dios oye. Éxodo 2:24, Dios Dios huele, Dios, la palabra oler, la palabra gustar, la palabra sentarse, la palabra levantarse, limpiar lágrimas, andar, caminar, gustar. Dice, por ejemplo, gustar es Salmo 11:5, sentarse, vamos a leer sentarse, Salmo 9:7, estamos en los Salmos. Dice, pero Jehová permanece para siempre y ha dispuesto su trono en juicio. ¿Cómo Dios se va a sentar en un trono? ¿No? Dios es Dios. Ustedes conocen los atributos de Dios, que es cómo Dios tiene un trono y cómo Dios se va a sentar. Todas estas formas, otra vez lo que hemos estado platicando, son atributos o son formas de cómo Dios se enoja. Jeremías 7:18-19, Dios es amor. Juan 3:16, Dios es odio, Dios es ira. Salmo 2:5, vamos a leer Salmo 2:5. Luego habla de ellos en su furor y se turba con su ira. Está hablando de Dios, ¿no? Dice, el reino del ungido de Dios, dice, luego habla de ellos en su furor y se turba con su ira. ¿Dios tiene ira?
Pues Salmo 2:5 nos dice que sí, ¿no? Pero todas estas expresiones son son metafóricamente hablando de las actividades que Dios tiene, ¿sí? ¿Tienen alguna duda aquí? Por ejemplo, habla acerca también, esto es importante, de la cara de Dios, del semblante de Dios, de los párpados de Dios, de las orejas de Dios. Todo esto viene, las citas vienen en el libro, de la boca de Dios, Deuteronomio 8:3, de los labios, de la lengua, del cuello, del dedo, etcétera. Todas estas formas metafóricas de descripción de Dios, no quiere decir que Dios tenga unas orejas como nosotros, y es lo que decía Debbie, son cosas que nosotros entendemos y conocemos. Estos términos, ¿ustedes saben cómo se llaman todos estos términos? Que son términos antropomorfos, que quiere decir que son comparados. Ahorita lo vamos a describir bien esto, pero también hay características personales tales como bueno, misericordioso, lleno de gracia, justo, santo, recto y muchos más términos que son términos similares a nosotros y una experiencia familiar a lo que nosotros tenemos, a los seres humanos. El punto de compartir estos pasajes son dos. El libro nos habla que todo esto nos expresa y nos lo dice para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque quiere llegar a 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Dice que toda la creación revela algo de Dios. Cuando tú ves una obra de arte, cuando tú ves un carro, cuando tú ves una computadora, nos revela eso que ha sido creado, nos revela parte de la persona que lo creó. Entonces, lo que es la creación, Dios dispuso y lo puso para que nosotros podamos entender parte de lo que es Dios, ¿ok? Y especialmente el nombre, y especialmente nosotros como seres humanos que estamos hechos a la imagen de Dios, nos revela más acerca del carácter de Dios. Cuando nosotros nos comparamos con los animales, obviamente tenemos rasgos totalmente diferentes a ellos. Somos muy parecidos en ciertas cosas, pero hay cosas que nos diferencian abismalmente de ellos. Entonces, principalmente, otra vez, la creación principal de Dios somos tú y yo. Lo que el enemigo siempre ha querido denigrar y siempre ha querido bajar al estado más elemental como los animales, es el ser humano. Y somos nosotros los que revelamos más completamente la imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados a su imagen. Entonces, las cosas creadas nos revelan parte, que es la revelación natural, parte de la persona de Dios. La segunda razón es que todo lo que sabemos de Dios partiendo de la Biblia nos viene en términos que entendamos, que es lo que decía David, porque describen acontecimientos o cosas comunes a la experiencia humana. La Biblia usa el lenguaje antropomórfico, es decir, lenguaje que habla en términos humanos. Aquí el libro nos define qué quiere decir antropomórfico. Viene de 2 palabras griegas, una que es antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. La descripción antropomórfica de Dios describe a Dios en formas humanas o en términos humanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios es humano? No, que Dios Dios no tiene realmente un cuerpo. Acuérdense que Dios es espíritu. Esto no quiere decir que la Biblia da ideas cerradas en cuanto a Dios. No quiere decir que la Biblia está tratando, o sea, si Dios no tiene realmente orejas, ¿por qué la Biblia nos dice que tiene orejas? Esto no es para confundirnos, sino al contrario. Esto lo que trata de hacer es, como ya lo platicamos, ¿no? Ha escogido revelarse a nosotros y para revelarse a nosotros ha usado cosas que nosotros conocemos. Dice, con todo esto debemos advertir que no se debe de tomar ninguna de estas descripciones por sí solas o aisladas de su contexto inmediato o del resto de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Dice, este error lo harían, por ejemplo, los que
Dios se parece a un león, un cordero, un águila. Entonces, dice que todo a la vez. El error no es conocer todas, es no conocer que todas estas metáforas que nos hablan acerca del carácter de Dios, pero que Dios mismo es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no es material como nosotros. Entonces, lo que nosotros debemos, otra vez, igual que con los atributos, entender es que Dios es santo y que Dios al mismo tiempo es justo, que Dios al mismo tiempo oye y al mismo tiempo sabe todas las cosas. Es bien complicado cuando nosotros estudiamos esta parte, porque otra vez nuestra mente no nos da, nuestra mente nos cuesta un poquito de trabajo entender todo. Entonces, si nosotros no tomamos todo esto, tomando en cuenta, es como cuando tú sacas una parte de una doctrina o un versículo fuera del contexto y fuera de toda la explicación y fuera de toda la Biblia, podemos entender, podemos crear una herejía, una doctrina equivocada. Es lo mismo con Dios, más con Dios, ¿no? Porque existen muchos dioses en la mente de las personas, existen muchos, este es mi Dios para mí, pero para ti puede ser otro entonces, ¿eso es correcto? No es correcto, porque entonces, ¿Dios quién es? No podremos conocer a Dios, no podremos realmente tener un acercamiento con el Dios que Dios está decidiendo revelar a nosotros. Debemos de tener un cuadro equilibrado, debemos de tener una doctrina balanceada en cuanto a todos los atributos de Dios y en cuanto a todas las formas en que la Biblia se nos va mostrando acerca de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario resto? Cuando nosotros damos un énfasis otra vez desmedido a cierta doctrina, cualquiera que sea, vamos a tener un cuadro, vamos a tener una forma errada del Dios real. ¿Sale? El lenguaje antropomórfico en cuanto a Dios es veraz por cuanto aparece en la Biblia. O sea, si bien en la Biblia es correcto hablar acerca de los ojos de Dios, dice, pero se puede entender correctamente solo al leer continuamente la Biblia toda nuestra vida a fin de poder entender este lenguaje en el contexto de toda la Biblia. Es importante que nosotros no nos quedemos con eso, sino que poco a poco Dios nos va a ir mostrando más acerca de quién es Él cuando nosotros estudiamos el completo de la Biblia. No nos podemos quedar con cierta parte, y eso yo sé que ustedes lo entienden y lo saben y lo creen, que la única forma de conocer a Dios no es viniendo al instituto bíblico, no es escuchar predicaciones, sino es estudiar de una manera seria y de una manera constante y de una manera completa la Biblia. No puedes estar aislando. Acuérdense que la Biblia es un solo libro dividido en varios sublibros. Entonces, no podemos sacar ningún libro, ninguna parte del canon de la Biblia, y es importante que todo esto se vuelva veraz cuando nosotros lo estudiamos de manera continua. Este libro, esta clase, este tiempo es incompleto. No podemos estudiar completamente al Dios de la Biblia. Poco a poco en tu relación con Dios, en tu relación con Él, en tu iglesia, en tu vida cotidiana, tú vas a ir poco a poco entendiendo, Dios te va a permitir conocerlo un poco más de lo que ya lo conoces. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Sí, hermano, todo bien. Me Vamos a... acordé de Sí. la tarea que nos dejó de la semana pasada o de hace 15 días sobre la pregunta si era suficiente la Ajá. revelación general para la existencia de Dios. Y creo que ya dijo la respuesta. ¿Cómo les fue en esa tarea? Bien, solo que aquí ya tuve problemas, creo, en conexión. Y no sé si le llegó. Sí, ya no te respondí, pero sí me llegó, pero cuando lo trato de abrir me marca error, no sé por qué. Si quieres, después me la puedes volver a mandar.
Lo ¿va? tengo en mi celular, no sé si quieres que Sí, mándamelo si quieres por WhatsApp, por WhatsApp. ¿vale? Ajá, sí, gracias. Y aquí al final nuestro libro en la página 347 dice, debemos recordar que aunque todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Dios es verdad, no es exhaustivo. Y esto no nos debe de asustar, ¿no? La Biblia no nos dice todo en cuanto al carácter de Dios. Otra vez, la Biblia nos dice lo que necesitamos saber. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber para tener una vida piadosa, para alcanzar la salvación, y no habla completamente a un 100% de lo que es Dios. Por esta razón, los teólogos a veces han dicho que Dios tiene muchos nombres y sin embargo no tiene nombre. Esto pareciera una contradicción, ¿no? Pero a Dios no lo podemos definir completamente, a Dios no lo podemos encasillar completamente, Dios no puede ser Dios limitado a las palabras del mismo Señor Jesucristo. Bueno, Juan dice, ¿no? Que si escribiéramos todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían los libros del mundo para escribir todos los libros, todas las acciones que Jesucristo hizo. Entonces, obviamente esto es metafórico, pero es lo mismo con Dios, ¿no? Si tratáramos de escribir todos los atributos de Dios, si tratáramos de hablar acerca de Dios, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que es Dios, para plasmarlo en palabras y en letras, lo que es Dios. Otra vez, Dios es eterno, no hay un libro eterno. Entonces, la Biblia no nos enseña todo de Dios, nos enseña lo que necesitamos saber de Dios, nos enseña lo que necesitamos saber de nosotros, lo que necesitamos saber del mundo, lo que necesitamos saber del plan redentor que Dios tiene para nosotros. Hay muchos nombres, hay muchas definiciones, de nosotros tenemos los suficientes argumentos aquí y los suficientes argumentos eh, para poder tener una doctrina balanceada de Dios, un conocimiento correcto de quién es Dios, un conocimiento balanceado de los atributos de Dios. Cualquier doctrina que se base solamente en un atributo o solamente en cierta parte, está incorrecto. Hay brothers, son muy criticados los brothers que dicen que Dios es solo amor, los cristianos que se le conocen cristianos a lo mejor liberales, que dicen Dios es solo amor y no puedo creer que un Dios bueno vaya a condenar al mundo. Pero también hay otros brothers que quieren justicia y que quieren juicio y que quieren muerte y que quieren que todo el mundo se vaya al infierno. Cualquiera de las dos posturas está errada, porque al mismo tiempo Dios es justo como es misericordioso. Dios es bueno y Dios es justo. Dios no va a permitir que nuestra vida que nosotros tengamos un conocimiento incorrecto de Él. Por eso es importante que nosotros estudiemos y es importante que antes de otra cosa es que busquemos su dirección, que Dios sea el que dirija nuestro estudio, que Dios sea el que se revela a nosotros, porque la revelación natural es limitada, pero la revelación especial a través de las escrituras, Él es el que nos da. La vez pasada platicamos y el libro hizo una analogía de que la salvación y la revelación específica es como esos lentes. No traigo mis lentes, aquí están. Yo puedo no ver nada hacia lo lejos, pero cuando me los pongo, a lo mejor puedo entender y puedo ver con claridad quién es Dios y qué es lo que Él quiere de mí. Vamos a despedirnos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú decidiste revelarte a nosotros, porque tú decidiste mostrarte a nosotros, Señor, tal cual eres, Señor. Y usaste formas en que nosotros podamos entender, usaste formas en que nosotros podamos escucharte, Señor. Gracias porque nos has permitido, Padre, saber un poco de ti. Yo te pido perdón, Señor, si en mi corazón, en mi mente ha estado un Dios distante, Señor, el Dios real que existes, que vives, que reinas, Señor. Perdóname, Señor. Y si yo tengo una concepción errada o una idea predeterminada, Señor, fuera de la realidad, te pido que tú me ayudes a cambiarla, Señor, y te pido que tú me ayudes a conocerte, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo, Señor, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos escucharte, para que podamos entrar a tu presencia con libertad, Señor. Nos ponemos en tus manos. Yo pongo a cada alumno, Señor. Gracias por Leo, gracias por Debbie, gracias por Luis, gracias por Irving, gracias por Adolfo, Señor.
Gracias por Alex, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y yo te pido, Padre, que ellos puedan continuar, Padre, con sus estudios, que ellos puedan terminar este diplomado, esta licenciatura, este estudio, Padre, este curso de teología, Señor, para que ellos puedan seguir, Padre, sirviéndote, predicando y estudiando y sobre todo viviendo una vida cercana a ti, Señor, una vida piadosa delante de ti, Señor. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, ha sido un placer estar este tiempo. Yo los animo a que estudien los libros. Se les ha provisto los libros y les digo, los nombres de Dios en Teología Sistemática 204, continúen estudiando este manual y el libro de Wright. Casi todos los libros traen, como ya lo vieron, van teniendo las doctrinas muy similares. Entonces, pues va complementando su estudio, va complementando su idea y pues le sirve de repaso si las palabras de un autor no fueron suficientemente claras o no tuvo los ejemplos suficientes, pues otro autor puede esclarecer o iluminarnos más en cuanto a los conceptos, ¿ok?